En el episodio de hoy, te mostraré cómo eliminar a esta persona del video. Empecemos por enmascarar alrededor de la persona. Seleccionemos la herramienta pluma y seleccionemos la capa de video. Hagamos que la máscara esté lo más cerca posible de la persona. Esto se ve lo suficiente bueno. Ahora quiero recuperar el resto de la imagen. Para eso, vayamos a la capa de máscara y cambiemos esta configuración a ninguno. Quiero que el color del contorno de la máscara sea rojo. Así que cambiemos eso yendo a la capa de máscara y haciendo clic dentro del cuadro de color. Hagámoslo rojo y seleccionemos aceptar. Ahora continuaremos enmascarando el resto del video. Para eso, tendremos que animar la máscara haciendo fotogramas clave de la máscara a lo largo de todo el video. Configuraré el primer fotograma clave al comienzo del video, y luego arrastraré el marcador hacia abajo y ajustaré la máscara. Al hacer doble clic en el contorno de la máscara, puedo seleccionar toda la máscara y moverla. También verá que se ha agregado automáticamente un fotograma clave a la línea del tiempo. Adelantaré el proceso de enmascaramiento, ya que llevará tiempo. Ok, ahora que terminé de enmascarar el video, voy a cambiar la configuración de la máscara para restar. Y sacaré a la luz la herramienta de relleno según el contenido. Iremos a Ventana y Relleno según el contenido. Ahora haré algunos ajustes. Bajo Expansión de alfa, haré 4. En Método de relleno, seleccionaré Objeto, pero también hay otras opciones dependiendo de tus necesidades. En Rango seleccionaré Entorno de trabajo. Ok, ahora que tengo mi configuración seleccionaré Generar capa de relleno. Déjame escalar esto para que se ajuste a la pantalla. Perfecto. Una vez que esté completo, aparecerá una nueva capa en su línea de tiempo y también verá que se creó una nueva carpeta en la ventana de su proyecto. En el interior estarán los nuevos marcos creados que se colocaron encima de su video. Puedes verlos en la línea de tiempo en la parte superior de la capa de video. Estos son los nuevos fotogramas que ha creado After Effects sobre la zona de la máscara que hemos seleccionado. Como pueden ver, la persona ya no está. Los resultados salieron perfectos. Sin embargo, cada video tendrá resultados diferentes dependiendo de cómo se grabe. Pero para videos como este, no tuve dificultades. Si te ha resultado útil este video, suscríbete y dale un like.